Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Aquí encontrarás diferentes temáticas como sostenibilidad, salud en todas sus vertientes, así como realidades de nuestros productos kilómetro cero contadas por sus protagonistas. Soy Carmen Ordiz y en este episodio vamos a hablar con Bea Food Coach, Bea Rodríguez, pero más conocida, como la he mencionado anteriormente, en redes sociales. Muchísimas gracias, Bea, por tu tiempo. Muchas gracias por invitarme, Carmen. Es un placer estar aquí con vosotros. Y Rodríguez es tu apellido, pero casi va detrás de ti, Food Coach. ¿Pero qué es este término? ¿Qué significa ser un Food Coach? Pues mira, un Food Coach, concretamente en alimentación holística, que es a lo que yo me dedico, es alguien especializado en problemas relacionados con hábitos alimentarios. Y estos hábitos alimentarios suelen dificultar mucho el poder llevar una vida saludable. Por lo tanto, es muy importante ir al origen de la causa que nos impide vivir en un estado saludable, ¿no? Y por eso es importante trabajar estos hábitos. Yo como coach me centro en la idea de que sin duda tener una buena salud depende de una buena alimentación. Pero no solo depende de una buena alimentación, depende de otras áreas de nuestra vida que están en conexión directa con estas con las elecciones que tomamos alimentarias, ¿no? Otras áreas que son tan importantes o más como nuestra profesión, las relaciones, la actividad física, la gestión emocional. Es muy necesario que consigamos un equilibrio entre todas estas áreas porque al final es lo que nos permite vivir un estado de bienestar y salud. Así que bueno, me he extendido mucho para explicarte lo que es un coach, pero viene a ser eso, alguien que está especializado en problemas relacionados con hábitos alimentarios y que empezamos trabajando la alimentación, pero a veces tenemos que irnos más allá. Muy interesante además ese término holístico, ¿no? Que a veces creemos que está separado una cosa de otra y tiene muchísimo más unión de la que creemos. Hablas de problemáticas, pero ¿cuáles son las principales problemáticas que se encuentra la población general a la hora de, por ejemplo, tener unos buenos hábitos de vida generales? Pues mira, yo lo que más veo en consulta es la falta de una intención clara y la falta de compromiso con nosotros mismos, el comprometernos, el priorizar nuestro tiempo de autocuidado, porque siempre nos damos a los demás lo que no nos damos a nosotros. Siempre somos los últimos, sobre todo, especialmente los que tenemos hijos a nuestro cargo. Y entonces acabamos volviendo al piloto automático cuando no hay esa fuerza, ese compromiso fuerte y esa intención que nos mueve. Es muy fácil relegarnos a un segundo plano. Pues, al final encontramos la motivación para cambiar cuando tocamos fondo, cuando nos sentimos tan mal que nos decimos que es que no podemos seguir así, que la vida no puede ser así, sentirnos tan mal, ¿no? Y ahí es cuando hacemos los cambios pertinentes, cuando somos conscientes de que la solución está en nuestra mano, en nuestra fuerza de voluntad, en nuestra intención de iniciar ese proceso de cambio. Y es cuando empezamos a dar los pasos necesarios para cuidar de nosotros, para cambiar de hábitos de vida y mejorar nuestra alimentación. Y es cuando empieza a cambiar nuestra salud y se retroalimenta en positivo y nos da esa motivación que nos permite mantenerlo, ¿no? Pero para eso tenemos que sentir... Normalmente la gente que cambia cuando se siente realmente mal, ya sea físicamente o por salud. Sí, por desgracia, a veces como es esa frase de no aprendemos en cabeza ajena, tenemos que llegar ahí al punto que nos hace clic la cabeza porque por una cosa o por otra, una dolencia, tenemos la necesidad de cambiar, ¿no? Hay una de las cosas que decías, que a veces priorizamos a otros o incluso priorizamos otras tareas con tal de no, a veces, responsabilizarnos, ¿no?, de nuestra propia salud. Quizás es una forma como un poco paternalista de ver
la salud como si Eso otro es. tuviera que cuidarnos, ¿no? Que no nos podemos cuidar nosotros Sí. directamente. Y bueno, y también es cierto que al principio cuesta mucho los cambios, ¿no? Y nuestra mente nos boicotea y entonces es muy fácil decir, ay, es que no tengo tiempo, ay, es que los niños, ay, es que la comida, ay, es que hay miles de excusas que podemos ponernos y nuestra mente primitiva nos tiende a traicionar cuando requiere un esfuerzo al principio, claro, requiere un esfuerzo físico y un esfuerzo mental. Pero la motivación tiene que ser muy fuerte para poder superar todas esas excusas que son tan fáciles ponernos. Y además es que efectivamente, o sea, por ejemplo, cuando yo entreno por la mañana, ¿no? A primera hora, y que tendencialmente el cuerpo quiere como, no, venga, duerme un poquito más, ¿para Claro, qué te vas a poner a entrenar a estas horas? claro, Come esto otro, hombre, que no pasa nada. Entonces, y es una claro. lucha continua con todas esas creencias limitantes que tenemos de, "Buah, yo nunca voy a estar así, o no me da Claro, tiempo, tengo que hacer esta otra cosa", que a veces somos nuestros peores enemigos. totalmente, totalmente, es así, es así. Y una de las cosas que tendemos a quitar suele ser las horas de sueño, y sobre todo cuando hay niños de por Uf, medio, ¿no? oh, Entonces, claro. ¿influye de una manera directa la relación que tenemos con esa calidad del sueño y los hábitos alimenticios, las decisiones a la hora de abrir la nevera? Influye totalmente y es algo a lo que la mayoría de la gente no le da importancia, porque mucha gente puede tirar y tirar y no le ven la importancia. Es una de las áreas de bienestar que no podemos descuidar, Carmen. Debemos tener una buena rutina y dormir alrededor de 8 horas. Bueno, hay quien con 7 está bien. Si su forma natural de haber descansado adecuadamente son 7, pues bien, 7, pero alrededor de 8 horas es lo adecuado. Porque durante la noche nuestro cuerpo hace una limpieza y una desintoxicación de nuestro organismo y necesita parar, necesita ese descanso. Y también lo necesitamos para que al día siguiente no estemos tirando por nosotros frente a todas las obligaciones que tenemos cada día. Y esto, tirar por nosotros, requiere estímulos que nos activen, que suele ser cafeína y azúcar, ¿no? O uno con lo otro, porque mucha gente tiene asociado el café al bollo y entonces va todo unido, ¿no? Y luego, por supuesto, otra forma en la que nos afecta es en el desequilibrio hormonal, porque nuestros hábitos, incluida la falta de sueño, nos desequilibran las hormonas de hambre y de saciedad y tiene un efecto sobre la insulina también y además de todo esto, la falta de sueño produce, entre otras muchas cosas, inflamación. Y ese temido cortisol que ahora oímos y que Oh, está ahí tan presente, que nos inflama y que nos hace estar. ¿Qué es ese eso es. cortisol? Que lo oímos a veces y no sabemos un poco qué es, pero suena muy mal. Pues el cortisol es algo, es una hormona que empieza a aumentar por la mañana, y a lo largo del día se reduce para que podamos descansar adecuadamente. Pero claro, si estamos todo el tiempo manteniéndola activa, con el estrés, con la ansiedad, con el jefe que me riñó porque no le envié el correo electrónico, mi marido que me dijo que no se podía encargar de los niños, tenemos todo el tiempo el cortisol activo, pues lo que nos produce es esa inflamación constante, ¿no? Y un poco cuando estábamos preparando esta entrevista había una pregunta que era los tóxicos, que estamos muy expuestos a ellos. A veces son pensamientos, pero otras veces son tóxicos tangibles, ¿no? O sea, la sustancia que Eso es. introducimos a nuestro cuerpo. ¿Cuáles son? ¿Y estamos tan expuestos como actualmente se cree? Uf, sí, lo que pasa es que hay muy poca información en esto, Carmen, y la mayor parte de la gente no tiene ni idea. Bueno, es que bastante hacemos con llegar a todo en nuestro día como para encima tener que pensar en los tóxicos a los que estamos expuestos cada día, ¿no? Y el desconocimiento es lo peor. Estamos expuestos diariamente a mercurio, a plásticos que nos tomamos a través del menaje de cocina, a residuos de silicona, al plomo en maquillajes, cremas, perfumes, limpiadores domésticos. Eh, los tóxicos son nefastos para muchas cosas que no quiero tampoco aquí nombrar para no es dramatizar, es una realidad, pero bueno, yo no quiero asustar a nadie, pero entre otras muchas cosas influyen mucho en la reproducción y son nefastos para nuestro sistema hormonal.
Lo que podemos hacer, pues variar respecto a los tóxicos que están en los alimentos, variar de alimentos. Lo segundo es consumir alimentos de cultivo ecológico dentro de las posibilidades de cada una, ¿no? Y también lo que podemos hacer es limpiar mucho nuestras frutas y verduras, si acaso con un cepillo de fibra de coco, eh, y con mucha agua durante unos 20 segundos debajo del grifo con un chorrito de jabón de Marsella para intentar quitarle lo mayor, ¿no? Otra opción es dejar los alimentos expuestos a tóxicos 15 o 20 minutos en una mezcla de 3 tazas de agua con vinagre de manzana o con zumo de limón o con una cucharada de bicarbonato. Esto puede ser efectivo. Esto reduce los pesticidas, pero no los elimina. Luego también podemos pelar los alimentos hasta 1 centímetro por debajo de la piel, pero claro, hay frutas que no... Hay frutas que no se pueden pelar. Las fresas, 1 centímetro, pues te quedas sin fresa o una uva. Vamos, que ahí está, que estamos expuestos a todo ello, que deberíamos de tener más información y reducir por lo menos la exposición a todos estos tóxicos que producen muchos desarreglos hormonales y a largo plazo problemas de salud, porque no es lo mismo tomarte pesticidas o tóxicos un día concreto que estar a pequeñas cantidades todos los días de tu vida, ¿no? Uh-huh. Eso a la larga, dependiendo de tu genética también, hay gente que se libra de todo porque tiene una genética fantástica, pero bueno, la mayoría somos gente que estas cosas nos afecta y de una manera u otra pues pueden despuntar. Por lo tanto, yo creo que sí, que habría que poner el foco sobre a lo que estamos expuestos, mirar etiquetas sobre menaje y demás, y sobre las cremas que nos ponemos y sobre la fruta y la verdura. Sí, creo que sería una cosa que deberíamos de tener muy en cuenta. Yo creo que ahí también es muy importante el comer de temporada y comer cercano, que es una de las cosas que nosotros, por ejemplo, más y más apostamos mucho, que es el kilómetro cero, porque te permite no tener que usar todas estas sustancias que a veces, claro, si te pones a cultivar una fruta cuando su mes es me lo invento, febrero, en septiembre, pues necesitas añadirle muchas cosas. Entonces sí que es verdad que es muy interesante también el tema de la estacionalidad y del kilómetro cero. Totalmente, que no lo he nombrado y tienes razón, así es muy importante. Y hablamos ahora, estuvimos hablando de estos tóxicos. ¿Cómo influyen los otros tóxicos, los de las emociones? ¿Cómo nos influyen a la hora de estar saludables, pues como decías, de una forma global? Mira, las emociones tienen una conexión directa sobre todo lo que comemos. Cualquier emoción negativa afecta a nuestros hábitos, no solo de alimentación, pero también. Y es por eso que no podemos trabajar solo una parte, no podemos trabajar solo la alimentación, tenemos que trabajar a nivel holístico. Un ejemplo de cómo nuestras emociones pueden afectar a lo que comemos es observarnos y ver cómo, si dedicamos un día a la semana a quedar con amigas, a bailar, a reír, a pasarlo bien, eso nos nutre y nos alimenta por dentro. Y nuestras decisiones alimentarias al día siguiente van a ser mucho más estables que si nos quedamos en casa tristes y cansados. Eso es así. Siempre debemos de llegar a las causas que nos impiden vivir en un estado de bienestar. Alimentación y emociones van siempre de la mano y son juntas lo que nos da salud. Muchas veces tenemos un problema físico y no lo asociamos con un problema personal, y esto afecta a la forma en la que nos alimentamos. Debemos de ser capaces de reeducarnos y crear buenos hábitos, por supuesto, eso es muy importante, pero trabajar mucho las emociones, porque si estamos bien alimentados, pero a nivel emocional estamos estresados, todo el día discutiendo, con el estómago hecho un nudo y dormimos mal, pues la alimentación no hace gran cosa realmente. Y creo que más de uno cuando escuche este podcast se sentirá como llamado a un causa, ¿no? ¿Cómo se puede empezar el cambio? Alguien que pues se está dando cuenta de que tiene un dolorcito en la rodilla, un dolor de cabeza, porque veíamos en tu web cuando hablabas de ti, tú lo viste en tus propias carnes, dolores de migraña, sí. Fueron los que te llevaron a formarte. Sí, así es.
¿Quién quiere o quien quiera cambiar de hábitos, que esté escuchando este podcast, cómo puede empezar a luchar lo primero con esas creencias limitantes que a veces nos ponemos a nosotros mismos? Bueno, esta respuesta sería muy extensa, detallando en qué se basa este cambio, sobre todo detallando cómo podríamos hacer cambios sustitutos de refinados y procesados, cómo aumentar la ingesta de productos naturales, etcétera, etcétera. Pero, resumiéndolo, tenemos que tener en cuenta que un cambio de alimentación no es fácil, requiere tiempo, requiere sobre todo intención, constancia, tener claro el porqué de ese cambio e ir introduciendo hábitos y alimentos muy poco a poco para que no nos generen tensión. Si nos generan tensión, es muy fácil que nos sintamos sobrepasados y abandonemos. O sea que una cosa que veo mucho en mi consulta es la mentalidad de todo o nada, ¿no? O lo hago todo perfecto y veo resultados inmediatos, o esto no está sirviendo de nada. Y es todo lo contrario. Lo que sirve es ir poquito a poco e integrarlo de forma que se convierta en nuestro piloto automático. Esos pequeños hábitos, pequeños pasos que vamos dando cada día. Es un proceso en el que reeducamos nuestra mente y reeducamos nuestro paladar. Y es necesario sentirse bien con todos estos cambios que vamos haciendo para que no nos produzcan una tensión añadida a lo que es nuestro día a día. Hay que pensar que pasar de una alimentación donde hay mucho azúcar, pero hay azúcar oculto incluso en salsas y en alimentos donde no pensamos que puede haber azúcar. Pasar de esa alimentación potenciada en azúcar y potenciada en sabores hasta el punto que estos sabores nos crean adicción. Y a pasar a neutralizar todos estos sabores, esto es algo que no podemos hacer de un día para otro de forma radical. Requiere tiempo, requiere paciencia, requiere constancia, requiere intención y requiere un alto nivel de concienciación y al principio requiere esfuerzo. Claro, porque convertir ese cambio en un hábito necesitamos tiempo, porque antes dijiste una cosa muy interesante y yo soy víctima de eso, que es el blanco o el negro, el gris no existe. Sí, me cuesta mucho luchar con eso, ¿no? O estudiabas 4 horas o no valía estudiar 30 cada día, era como siempre el exceso, ¿no? Y para convertir ese cambio en hábito, a veces se hablan de X días, a veces se habla de... ¿Qué consejo darías tú a alguien cuando tienes ese problema del blanco o del gris? ¿Marcarse pequeñas metas? Pues entender cómo funciona nuestra mente a nivel biológico. Entender que hacer un poquito todos los días es muchísimo más efectivo para resultados a medio y largo plazo. Mira, cuando yo hacía prácticas, yo estudié en una escuela en Estados Unidos y trabajaba con gente que tenía obesidad, ¿vale? Empezamos haciéndoles como un primer objetivo era ponerse la ropa de deporte, el chándal, todos los días a 1 hora. Nada más que eso. Incorporar ese hábito todos los días es un gran avance para una persona que está todo el día metida en casa, en el sofá, del sofá a la cama y de la cama al sofá, ¿no? Entonces, una vez que tienes integrado el hábito de todos los días a 1 hora ponerte un chándal, pues luego el siguiente paso, al mes siguiente o cuando estés preparado a las 3 semanas, es ya que lo tengo puesto, pues salgo a la calle y me doy una vuelta alrededor de casa, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a construir. Y todo eso nos lleva a que un cambio de un 1% cada día, Carmen, se convierte en un 365% a lo largo de un año. Pero como te decía antes, la gente busca resultados inmediatos, quiere perder peso inmediatamente, y lo que no nos damos cuenta es que incorporar hábitos, enfocarnos en incorporar, en crear esos hábitos día a día, poco a poco, sin ser exigentes, sin autoexigencias, sin querer ser muy ambiciosos en lo que queremos llegar a conseguir cada día, da muchísimos más resultados porque estamos incorporando un estilo de vida que va a estar con nosotros toda la vida.
Pero eso requiere su tiempo. Es como educar a un niño pequeño. Requiere su tiempo. Un niño tiene que caerse luego para empezar a caminar, y de ahí tenemos que empezar a enseñarle a comer en la mesa con cuchara, y todo eso al final le convierte en un adulto que se sabe manejar solo en la vida. De la misma manera tenemos que integrar lo que requiere un cambio de alimentación o de ejercicio o de gestión emocional. Es algo que llevamos practicando en piloto automático durante muchísimos años y que tenemos que ahora desaprender. Y ese desaprendizaje es algo que tenemos que concienciarnos, que requiere tiempo, paciencia, esfuerzo y confiar en el proceso. Y saber que a pesar de todo va a haber progresos y retrocesos a lo largo del camino y durante toda la vida. Y en el momento que entendemos que funcionamos así y que los hábitos se incorporan poco a poco, y cómo funciona nuestra mente y cómo nos boicotea y cómo nuestra mente primitiva trata de volvernos a nuestro piloto automático en el que hemos funcionado tantos años de nuestra vida, que es así, que es normal, que no pasa nada porque un día nos demos un atracón y miremos hacia adelante y mañana es un nuevo día y seguimos avanzando. Hasta que no entendamos que no pasa nada y que se trata de ir progresando poco a poco, los cambios serán algo temporal, algo que limitaremos a un espacio de tiempo hasta que nos falle la fuerza de voluntad o las ganas de hacerlo, ¿no? Y eso es un poco también nos viene de la mentalidad dieta, ¿no? La mentalidad dieta que se ajusta a unas reglas que nos da un profesional, y en el momento que bajamos 10 kilos, por ejemplo, y dejamos de tener ese control de ese profesional constante, ¿no? De pesarnos y de decirnos lo que tenemos que hacer, pues de repente nuestra mente vuelve a su piloto automático. La mentalidad de dieta nos hace mucho daño porque se concentra en un periodo de tiempo y después nos dejamos ir, ¿no? Y entonces por eso a mucha gente el proceso de cambio de una forma holística le resulta tediosa, porque no es algo que yo te pueda decir que vas a conseguir en 3 meses, en 5 meses o en un año. Depende de cada persona y de cómo tenga programada su mente hacia el proceso. Y es muy interesante porque yo creo que sí que es verdad, utilizaste el adjetivo tedioso, pero también es muy divertido una vez que coges el engranaje y te das cuenta que hay que mejorar, y el cambio es en la mente, que a veces, bueno, te pones el objetivo de, 10 kilos, pero aquí ya es un momento en el que pues seguramente te pones a leer libros, te interesas por cómo funciona tu organismo y te haces partícipe, era lo que hablábamos un poco al inicio, que a veces dejamos nuestra salud como en manos de otro, ¿no? Y gracias a esto, esta forma de integrar nuestra alimentación a través de una salud completa, mental, física, nos volvemos responsables de nosotros mismos, que en ocasiones nos dejamos ir, ¿no? Eso es. Hay una cosa muy importante también que se me pasaba a decir respecto a esto de la incorporación de hábitos, especialmente alimentarios, y es que sea lo que sea que empecemos a comer en esta nueva alimentación que integremos, tenemos que encontrar placer. Si no hay placer dentro del cambio que hagamos, deja de ser una opción saludable y sostenible. Será un esfuerzo que hagamos para conseguir un fin. Será un sacrificio, pero no se va a sostener a largo plazo. Por eso, sea como sea, tenemos que integrar el placer. Tenemos que disfrutar de la comida cada día. Y de la misma forma pasa en nuestra vida. Si en mi día a día no encuentro placer en el trabajo, con mi pareja, con amigos, pues lo más fácil es que me mueva entre extremos. Exactamente, esa y también a la hora de la alimentación, la palatabilidad, porque claro, si es un aburrimiento llegar a comer y no disfrutas de esa maravilla que tenemos, ese sentido del gusto, que es un regalo divino, no podemos disfrutar de él, te cansas enseguida, es que es así, casi te ponen algo al vapor sin alegría, sin una hierba aromática, sin un nada, no es lo mismo, exacto. Pues Bea, muchísimas gracias por acompañarnos. Bea es asturiana, estudió nutrición natural y holística en Madrid y nutrición integrativa en Nueva York, en la IN, una escuela muy interesante que llevo un tiempo echándole un ojo, muy, muy,
muy enriquecedora. Me imagino que tu experiencia en Nueva York habrá sido espectacular. Fue espectacular, efectivamente. Es una escuela maravillosa donde aprendí muchísimo, donde la verdad es que hay grandes profesionales. Bueno, nada, no tengo palabras para describir lo que ha sido esa formación, que a mí me ha aportado muchísimo valor a nivel personal y a nivel profesional. Fantástico la experiencia, sí. Pues desde Queremos Ayudarte, muchísimas gracias por ayudar, por haber estado dispuesta a participar en este podcast de Supermercados Más y Más con motivo del 90 aniversario y sobre todo por ir repartiendo salud a aquellos que recurren a tus servicios como Food Coach. Encantada, y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Es un placer haber estado aquí charlando con vosotros y nada, cuando queráis, aquí me tenéis. Pues apuntamos esa oferta y seguramente volverás a estar por aquí por este podcast. Muchas gracias, Beatriz, por tu tiempo. Muchas gracias. Queremos dar gracias a nuestro patrocinador Alpro por hacer posible este episodio. Alpro es una empresa que se dedica a hacer productos 100% vegetales que ayudan a nuestro organismo, pero también al medio ambiente. Y la filosofía de Alpro es muy parecida a la nuestra y está basada en 3 puntos clave. Empoderamiento. Creemos que cualquier cosa es posible. Vivir en positivo. Nos centramos en avanzar siempre hacia adelante. Y somos creativos. Nos mantenemos visionarios y auténticos en todo lo que hacemos. Gracias Alpro por hacer posible este episodio. Nos escuchamos próximamente. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.